mañana sea de bendición para la fortaleza de nuestra fe, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, Señor. Gracias por todos estos años, por todos los que han servido, por todos los que han colaborado, todos los que han ofrendado y apoyado tu obra. Señor, pedimos que sustentes tu iglesia, que la cuides, Señor, que la protejas, que la defiendas de peligro, Señor, y que siempre podamos estar unidos, siendo una luz y marcando una diferencia en este mundo, Señor, que no te quiere, que no te ama, que te desprecia, pero que nosotros, Señor, de par en par abrimos la puerta de nuestros corazones para que tú entres, Señor, y mores en ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendícela en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, mis queridos hermanos. Hermanos queridos, yo no sé si ustedes en su casa tienen alguna reliquia o algún objeto de mucha antigüedad, pero ¿se imaginan ustedes tener en su casa un objeto de 2000 años? ¿Cuánto valdría eso? ¿Cuánto valdría una espada, una copa, una zapatilla, un mueble, un cuadro, algo que tenga 2000 años de historia? Eso sería algo que no tiene precio. Me acuerdo una vez cuando fuimos a visitar la biblioteca del Palacio del Escorial, donde vivía parte del año el rey Felipe II, y él creó una biblioteca que es una de las más lujosas del mundo. No de las más grandes, pero sí de las más lujosas por el material que hay allí dentro. Y a mí me impactó sobremanera un libro que es más o menos así como esta carpeta, así de alto, un poquito más alto, que está hecho con piel de nonato. Nonato es un animal que aún no ha nacido, que lo extraían del vientre de su madre. Al tener una piel muy suavecita, la curtían y sobre esa piel escribieron los 4 evangelios en latín. Pero la particularidad de ese libro es que no está escrito con tinta, sino con oro. Lo que cogían era una plancha de oro muy fina, de apenas unos milímetros, cortaban una letra y la colocaban sobre esa piel. Esa obra de arte tardó 50 años en terminarse. 50 años en terminarse, sobre piel, ya digo, de nonato. Por eso cuando vas a la biblioteca te vas a dar cuenta de que el libro no está así, sino está al revés, está con las páginas hacia afuera para que le dé aire y la piel no se pudra y se eche a perder. Tiene 7 kilos de oro en sus páginas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 7 kilos de oro, 50 años en terminar la obra de arte en piel de nonato. Y se me dio por preguntar al guía, al que nos explicaba todo esto, ¿cuánto vale ese libro? Me dijo, no tiene precio, es incalculable el precio. No hay ningún libro en el mundo que sea como este. Por lo tanto, puede costar lo que quieran pedir por él. Bueno, pues nosotros tenemos en nuestras manos todos los días auténticas reliquias. Porque la carta que yo voy a leer ahora la escribió nada más y nada menos que aquel hombre que conocemos como Saulo de Tarso o Pablo hace más de 2000 años. Lo cual quiere decir que es un privilegio el poder tener esta carta en nuestras manos, traducida a nuestros idiomas, para que podamos entender, para que podamos recibir la bendición que fluye a través de estas páginas de esta hermosa carta, que la escribió a un pastor. En la Biblia tenemos 3 cartas que no fueron escritas a iglesias, sino a pastores. Tenemos primera y segunda de Timoteo, que fue escrita a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, y tenemos una segunda carta pastoral que fue escrita a otro pastor que el apóstol Pablo lo dejó en la isla de Creta. Estos 2 jóvenes que acompañaron a Pablo durante años, el apóstol Pablo les pidió que se quedaran, uno en Éfeso y en otro en la isla de Creta, para que le enseñaran a la iglesia, cuando Pablo se fuera de la misma, a cómo comportarse adecuadamente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y un baluarte era una fortificación en forma pentagonal donde los romanos se refugiaban, donde las legiones romanas vivían y en momentos de urgencia y de tremenda necesidad salían a pelear contra el enemigo. Y la iglesia es un lugar donde tiene que protegerse la verdad,
que nadie la contamine, que nadie tergiverse la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo ya dijo en su época, fíjense ustedes, imagínense hoy en día, que ya había en aquella época personas que predicaban el evangelio, pero no el evangelio verdadero, sino un evangelio diferente, un evangelio aguado, un evangelio sacado del contexto para formar pretextos. Y Pablo dice, no es que hayan otros evangelios, no hay 3 o 4 o 5 evangelios, hay uno solo. Y si a alguien se le ocurre, si alguien se atreve a añadirle o a quitarle algo al evangelio, dice que sea anatema. Incluso llega a decir algo más: si alguno tiene un encuentro sobrenatural con un ángel del cielo, y ese ángel del cielo por casualidad se le ocurriera predicarte cosas que no están escritas en la palabra de Dios, no le preste ninguna atención, porque aunque sea un ángel del cielo, va en contra de lo que el Señor nos enseñó. Por lo tanto, la iglesia tiene que pelear y defender la verdad. Es más, es un deber de todo creyente. No solamente el texto que ha mencionado Elena, de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sino siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la iglesia no puede moverse en el ambiente de la ignorancia, de la incredulidad, del emocionalismo, de los sentimientos, sino que la iglesia tiene que tener su base en la verdad, y la verdad es Cristo, y la palabra del Señor es la verdad, es el fundamento de la obra. Por eso nosotros en nuestro ministerio, como bien saben ustedes, enfatizamos muchísimo la lectura, el estudio, el análisis, la profundidad de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que te va a dar firmeza. Es muy linda la alabanza, por supuesto que sí, es hermoso alabar al Señor y cantar, pero lo que realmente le va a dar estabilidad, equilibrio a tu vida, es que la base de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, de tu familia, sea la palabra de Dios. Es como la roca sobre la cual se puede edificar, y cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas y las luchas de la vida, representados en vientos, huracanes, etcétera, etcétera, vas a poder permanecer, y no será grande tu ruina como la del otro que construyó rápidamente pero no tenía ningún fundamento sólido. Entonces es tiempo de que el fundamento, hermanos, quede bien estable, bien establecido, y eso es lo que Pablo le pide tanto a Tito en Creta como a Timoteo en Éfeso. Te dejo para que corrijas lo deficiente, te establezco como pastor en esa congregación para que prepares diáconos, es decir, servidores, pero no cualquier tipo de servidores, sino servidores que cumplan con muchos requisitos. Ya sabemos que los primeros diáconos o servidores que se nombraron fueron en la iglesia primitiva, concretamente fueron 7. Uno de ellos, por ejemplo, Esteban, el cual murió apedreado, otro Felipe, así, ¿verdad? Y solamente en aquel tiempo se pedían 3 requisitos, pero 3 requisitos que hablan mucho acerca de las exigencias de los creyentes en aquella época. Y uno de ellos era con buen testimonio, llenos de sabiduría y de fe. Y si no cumplían con estos 3 requisitos, no podían servir en la iglesia primitiva. Imagínense, si estos eran los requisitos que se le pedían a los diáconos, ¿cuáles serían entonces los requisitos para ser predicadores? Si un diácono tenía que tener mucha sabiduría y fe y un buen testimonio, imagínate una persona que se subiera a una plataforma, a un púlpito para dar un testimonio y una enseñanza a la iglesia. Imagínate tú. Bueno, pues esta carta se escribió aproximadamente entre el año 62 y el año 64 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos en esta mañana en nuestras manos una auténtica joya de la literatura. Esta carta no solamente se escribió en esa época, sino que Pablo lo que quiere es que el gobierno interno de la iglesia funcione correctamente. Hay diáconos, hay ancianos, hay distintas funciones, pero todos tienen que saber lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Para qué han sido capacitados y para qué no han sido ni capacitados ni llamados. No hay nada peor que un cristiano desubicado. Créanme. No hay nada peor que un cristiano que no sabe lo que tiene que hacer, o que lo que hace nadie le ha dicho que lo haga, pero él igualmente lo hace. Como una especie de caballo desbocado, ¿no? Con muchas ganas, pero con muy poca cabeza. Y la Biblia nos enseña que nuestros cultos tienen que ser cultos racionales. No quiero que os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios, porque Él es nuestro culto racional. No es un circo, no es un teatro, no es una pasarela de moda, no es un lugar para lucirme, para que me vean y para que me exalten, sino es algo racional, donde no se pierde el control, donde el Espíritu Santo se mueve, pero dentro de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra, donde hay lugar para todos, donde hay cabida para todos, pero dentro del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Porque no hay nada peor que una iglesia desordenada, una iglesia donde pueden entrar inconversos y salir y decir, pero están locos. Y ya el apóstol Pablo decía en el siglo I, cuando le escribía a los hermanos de Corinto, ¿qué pensarán los indoctos, los incrédulos, los inconversos, cuando entran a vuestros cultos y ven el desorden que acampa e impera en aquel lugar? ¿No dirán que estáis locos? Y efectivamente hay momentos en los que uno observa ciertas y determinadas congregaciones o moveres, y donde menos se mueve el Espíritu de Dios, o donde nunca se mueve el Espíritu Santo del Señor, es en el caos, en el desorden, donde la hermanita que canta, o el otro que toca, o el otro que predica, o el otro que no sé qué, son los que atraen la atención de la gente. Pero el Señor hace mucho tiempo que probablemente se marchó de ese lugar y ni siquiera se dieron cuenta de ello. Porque no es nada nuevo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que hay personas, incluso en congregaciones enteras, que por falta de orden perdían la gloria, la presencia, la bendición del Señor y ni se habían dado cuenta. Y no solamente le pasó a Saúl, y no solamente le pasó a Sansón, sino que a toda la iglesia de la Odisea. La última que se menciona en el libro del Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hombre, pues si está a la puerta es porque lo han dejado fuera. Porque si yo estoy dentro no tengo que tocar a ninguna puerta para poder entrar. Pero he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si todavía hay alguien allá adentro con un mínimo de sensibilidad, pues que abra la puerta y entraré a él, no a la iglesia, a él, cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, la iglesia decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando la confronta, le dice, pobres, ciegos, desventurados, unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver y entender y discernir el mundo espiritual. Entonces, hermanos, nosotros no estamos vacunados, somos igual de vulnerables que cualquier congregación de antaño. Si bajamos la guardia, si no mantenemos el orden, si no dejamos que el Señor sea el protagonista de la iglesia, lo que empezó muy bonito puede terminar en un auténtico caos, en un auténtico desastre. Y si no, miren por ejemplo la iglesia donde Timoteo era pastor. La iglesia de Timoteo, o la iglesia que él pastoreó, fue fundada nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio, ¡Qué honor! La Biblia dice que donde más tiempo Pablo estuvo viviendo y ministrando fue en Éfeso, 2 años, en Corinto 1 año, en Tesalónica 3 semanas. Es decir, que haber tenido a este varón de Dios, a este hombre con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, fue un privilegio durante 2 años, pero al final de los 2 años, él deja a Timoteo, el cual había sido fiel, el cual estaba perfectamente entrenado y capacitado para la tremenda labor que tenía por delante. Fue en esa ciudad donde dice Pablo que peleó contra fieras. Bueno, tal vez se puede referir a lo espiritual, pero también a lo mejor, quién sabe si tuvo que pelear contra fieras en alguna arena de algún circo romano de la época. Fue en ese lugar donde fue apedreado y donde dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Ya hemos acabado con este hombre, ya le hemos tapado la boca y a que nos deje hartos. Estamos cansados de sus mensajes, de sus estudios y de su presión, ¿verdad? Sin embargo, dice que los hermanos lo rodearon y de repente se levanta y vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando. Una ciudad donde había un templo gigantesco a la diosa Diana o Artemisa o Afrodita, según la cultura, era la misma. Y dice que por poco tienen que cerrar el templo donde iban miles de personas que eran adoradores de esa divinidad, de esa diosa pagana, debido a la cantidad de gente que se convertía. Fue en ese lugar donde el apóstol Pablo, el día de su despedida, dijo, yo sé lo que va a pasar cuando yo me vaya de aquí. Yo sé que se levantarán de entre vosotros lobos. Están esperando su momento. Están ahí calladitos como mosquitas muertas. Pero yo sé que cuando yo me vaya de aquí van a aprovechar su momento. Y como lobos rapaces no van a perdonar el rebaño. Lo sé perfectamente. Así que Timoteo,
pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna y cumple con tu ministerio. Porque Dios no te ha dado ni a ti ni a ningún creyente espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y evita discusiones absurdas y ridículas de la falsamente llamada ciencia. Y así le da muchos consejos, porque la carta de Pablo a Timoteo, como también la carta de Pablo a Tito, son instrucciones para que sepa comportarse, para que sepa actuar frente a los falsos, frente a los hipócritas, frente a los falsos obreros, pastores y profetas que aparecieron muchos por allí. Porque no se olviden que de esta iglesia tenemos mucha información. Mira, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, cómo empezó. Tenemos una carta que fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos un último mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2. Cuando lo dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia y dile esto: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que habéis soportado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esa iglesia, donde incluso llegó a enfermarse el joven pastor Timoteo debido a la presión que recibía, que si era muy joven, que si no estaba preparado, que si este no era el que queríamos poner como pastor, que si estábamos buscando otra persona, que yo valgo más que él, que yo estoy más capacitado. En ese lugar fue donde Pablo le dice a Timoteo: mira, debido a tus problemas con el estómago, y ese fue el primer problema que yo tuve cuando empecé en el ministerio, se me inflaba el estómago y con unos nervios no dormía y estaba con una presión terrible, porque me tocó una iglesia que aquello era más que una iglesia, un circo. La primera iglesia que pastoreé en mi vida, que me la dejaron para que la pastoreara, porque nadie se atrevía a ir allí. Pues me tuvieron que llevar una noche de urgencia, porque tenía el estómago como si fuera un tambor, de los nervios que tenía, con 19, 20 años. Y el doctor me preguntó: ¿cuántos años tienes? Y yo dije, en aquel momento tendría, no sé, 19, 20 años, eso. Y me dice: pues a los 30 tú no llegas, ¿eh? Yo, ¿por qué? Dice: porque tienes ahí un montón de nervios. Y para mí fue una vergüenza que yo como pastor me tuviera que reconocer que la obra me estaba matando. Cuando el ministerio no es para sufrir, aunque a veces se sufre y se llora, evidentemente, ¿no? Pero me di cuenta de que me llevaba las cargas a la casa y terminaba la iglesia, la gente se iba. Y yo me llevaba la carga de la hermanita, el problema del otro, el del matrimonio, el de aquel que le pega, el otro que se emborracha, el otro que me critica, el otro que no sé qué. Y yo dije: basta, nunca más voy a cometer ese error. Y Elena se lo puede decir: yo jamás en mi vida me llevo los problemas de nadie a mi casa, nunca. Mi casa es mi refugio, mi casa es el lugar, mi paraíso terrenal. Es el lugar donde más a gusto y más cómodo me siento. Y si por mí fuera, yo no saldría nunca de allí. Pero el Señor no me deja estar mucho tiempo allí. Y cuando en la cama estamos, ¿sabes que la hermana? Digo: no, a mí no me cuentes ahora de la hermana, ni me digas tal, ni no, es que tengo que contestarle, tú contéstale, pero a mí déjame tranquilo. Y aprendí a descansar en el Señor, y menos mal que lo aprendí, porque yo no sabía lo que se me venía encima cuando fuera más mayor, como ahora, ¿no? Si no hubiera aprendido aquella lección, hermanos queridos, hoy en día probablemente estaría muerto, con una úlcera en el estómago. Pero el ministerio es para disfrutar. La vida cristiana es verdad, se llora, se sufre, hay dificultades, pero hermano, el día que yo no disfrute haciendo lo que haga, me voy, busquen a otro. Porque el Señor no quiere que estés todo el día sufriendo y llorando y problemas por aquí y problemas por allá, no, mi hermano. Venid a mí, los trabajados y cargados, dice la Biblia, que yo os haré descansar. Y eso es lo que tenemos que aprender, a echar nuestra ansiedad en el Señor, a estar tranquilos en el Señor, a disfrutar de lo que hace. Y si estás cansado, hijo, si estás cansado, si necesitas unas vacaciones, pues tómalas, pero no nos agobies con tus problemas. Porque cada uno, dice la Biblia, llevará su propia carga. Yo le he dicho a los obreros y a los pastores que trabajan con nosotros: hermano, cuando estés cansado y necesites un descanso, vete unos días, vete unas semanas, pero aquí hay que estar fresco y con ganas, y no estar padeciendo y levantando pena y compasión. Ay, pobrecito, mira cómo está. No, yo no tengo que levantar pena para nadie. Bueno, a Timoteo se le dijo algo que a lo mejor para ustedes es un escándalo, pero Pablo le dijo: mira, lo mejor que puedes hacer, te tomas un vasito de vino de vez en cuando, ¿viste? Un vasito, una botella, y así pues te calmas un poco. Y para el estómago, Elena dice para el estómago, porque algunos tomaron tanto para el estómago que se lo perforaron. Se póngame un dedito de vino, pero no dicen un dedito así, ¿no? Claro. Bueno,
Venga conmigo al último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, el versículo 3. Piedad y contentamiento se llama esta porción, qué interesante. Piedad y contentamiento, santidad y agradecimiento. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad o la santidad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos queridos, lo primero que el apóstol Pablo le pide a Timoteo es que la doctrina, que no es negociable ni opinable, se mantenga tal como él la recibió. Nosotros solemos tener en nuestras congregaciones, creo que aquí también ustedes lo tienen, un cuadro o un cartel donde aparecen las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos. ¿Lo tienen ustedes también aquí? ¿Lo tienen ahí afuera? Ok, vale. En todas nuestras congregaciones, cuando ustedes entran, van a ver, en esto creemos. Y esto no es para que la gente haga una especie de votación, sino esto es lo que creemos. Le guste o no, esto es lo que creemos. Y por tener más gente no vamos a quitar una o dos doctrinas, sino que esto es lo que creemos. Y lo defendemos con nuestra vida si hace falta. Porque estos son los pilares fundamentales de nuestra fe. Creemos en la aspiración de las Sagradas Escrituras. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la necesidad de participar como pueblo de Dios de la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Creemos en la necesidad de que la gente se bautice como señal de que han nacido de nuevo, no para recibir el perdón de sus pecados, pero sí como señal pública y externa de que esta persona ha entendido el Evangelio y quiere seguir a Cristo todos los días de su vida. Creemos en los dones del Espíritu Santo, ninguno ha menguado, ninguno ha caducado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Creemos en la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que eso conlleva. Sí, son los pilares fundamentales de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y Pablo dice, mantén la doctrina, no te cases con nadie, no bajes el listón para caerle o agradar a la gente, sino que esto es lo que nosotros los cristianos creemos. Y si alguien no está de acuerdo, y si alguien no está dispuesto a pelear y a defender esta doctrina, pues no pierdas el tiempo con él o con ella. Pablo era un hombre tremendamente radical. Y yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo es que a lo largo de la historia ha ido como diluyéndose, ¿verdad? Y ha ido perdiendo la valentía y se ha convertido muchas veces en un pueblo de gallinas y de cobardes. Y a veces como que da miedo decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro normal y corriente, no es un libro cualquiera, es el único libro de la historia de la humanidad que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el único libro a través del cual Dios habla, no hay otro libro a través del cual Dios hable. Es verdad, hay libros interesantes, libros muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero el único libro que contiene la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Y creemos que la palabra de Dios cambia las vidas y nos da las directrices a los que estamos casados, a los solteros, a los pastores, a los diáconos, a los obreros, para saber cómo tiene que ser nuestra conducta y cómo tiene que ser nuestro comportamiento. ¿Qué requisitos tiene que tener un hombre que dice que quiere servir a Dios? Pues léetelos a ver si los estás cumpliendo. Y también que tu mujer de vez en cuando los mire para ver si ella también da la talla y no solamente tú o no solamente ella.
y cómo tiene que ser tu matrimonio y tu economía y tu testimonio interno y externo fuera de la iglesia, y cómo tienes que gobernar tu casa y no ser una casa de locos ni un mal ejemplo. Todo eso está en la palabra de Dios, para que no tengamos que inventarnos nada. Porque el reino de los cielos es sinónimo de gobierno de Dios, y el gobierno de Dios se mueve en el orden, no en el caos. Y por eso Pablo le dice, esta es la doctrina, esto es lo que creemos. Y no pierdas el tiempo con gente que viene a buscar siempre, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿y por qué tal? No pierdas el tiempo. Hermanos queridos, en esta congregación esto es lo que se cree. Es que yo no creo que los dones del Espíritu Santo hoy en día se ven. Pues búsquese otra iglesia, querido. En esta iglesia creemos que todos los dones del Espíritu Santo están en pleno funcionamiento. Como me dijo una vez un pastor, pero es que yo nunca he visto algunos dones moverse. Bueno, yo tampoco he visto nunca Júpiter y creo en Júpiter, querido. Esto no es cuestión de que yo creo en lo que veo, en lo que yo he vivido, experimentado, y en aquello que me choca por mi carácter o por mi forma de ser o por la enseñanza de la cual yo procedo. No, esto no es cuestión de eso. Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Señor. Y por eso, hermanos queridos, creemos que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. ¿Saben? En España hay gente que dice que ya no viene. Y bueno, pues ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a perder yo el tiempo con un Señor que dice que Cristo no viene, con todos los millones y millones de almas que todavía tengo que alcanzar. Voy a estar yo discutiendo 3 horas con un cabezón que dice que Cristo no viene. Hágame el favor, ni tengo tiempo ni ganas, crean, ni tiempo ni ganas. ¿Cuántas veces por dedicar demasiado tiempo a una persona que no quiere cambiar, hemos perdido la oportunidad de poder ministrar y bendecir a gente que sí iban en serio con el Señor, pero que a lo mejor pasaban desapercibidos porque no se atrevían a preguntar por su carácter, por su timidez o por lo que fuera, ¿verdad? Hay creyentes que dicen que el milenio no existe, que eso es algo simbólico. Hay iglesias en España que dicen que la Santa Cena no hay que practicarla, que eso es simbólico. Y el bautismo tampoco hay que practicarlo, todo eso es simbólico. Entonces comenzamos a quitar y a quitar y a quitar, y al final nos quedamos con 3 páginas de la Biblia. Hermano, aquí se queda todo o nada. No es lo que me gusta, no es lo que entiendo, es lo que ha dicho el Señor en su palabra. Y claro, hay personas que a lo mejor buscan otro tipo de congregación, otro tipo de enseñanza, de doctrina. Bueno, yo me doy cuenta que ustedes aquí en los Estados Unidos tienen iglesias por todas partes, por todas las esquinas. Como lo dije ayer en el mensaje cuando estuvimos en aquella iglesia. ¿Dónde era aquello? Bueno, que sí, bueno. 6 o 7 iglesias por el camino. Iglesia de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia de Cristo, la iglesia de esta, la iglesia del otro. Aquí hay para dar y vender. Está el McDonald's, está el Taco Bell, está... Igual, ¿no? Igual el circo variopinto religioso es realmente increíble, ¿no? Bueno, hermanos queridos, pues gracias al Señor, si usted no se encuentra a gusto aquí, a lo mejor se encuentra a gusto en la otra, y si no se encuentra a gusto en ninguna de Miami o de la Florida, pues lo más seguro es que a lo mejor hasta usted se haga pastor, que es lo que suele hacer. Bueno, me monto una iglesia y yo me lo guiso y yo me lo como con Juan Palomo, ¿no? Hermanos queridos, el apóstol Pablo decía a Timoteo, Timoteo, yo te he puesto ahí, pero no para que te coman. Yo te he puesto ahí para que seas valiente y cumplas con tu llamado y con tu ministerio. Pelea la buena batalla, porque como dije ayer, hay malas batallas que mejor no te metas. Echa mano de la vida eterna, confía en el Señor, agárrate a Él, porque la fe que tienes es un don maravilloso. Y quiero recordarte, le decía Pablo a Timoteo, que la fe que habita ahora en ti, que por cierto es una fe genuina, una fe probada, una fe sin máscara, como dice una versión de la Biblia en alemán, una fe sin máscara, una fe genuina, verdadera, bíblica. Primeramente esa fe la tuvo tu abuela Loida, te lo recuerdo, Y tu abuela Loida le traspasó esa fe a tu madre Eunice. Y estoy seguro que ahora esa fe también habita en ti. Es una fe, es un conocimiento, es una experiencia que se ha traspasado de generación en generación. Podríamos decir, ¿verdad? La abuela, la mamá y el hijo. Es como en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. No empezaba y terminaba todo con el papá, con el receptor de la promesa, sino que eran capaces de transmitir la enseñanza y la fe y el conocimiento y el amor y la devoción al Señor de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones. Ocuparnos también en los más pequeños, porque ellos están recibiendo unas presiones y unas enseñanzas en sus escuelas, en las universidades que nosotros tal vez no tuvimos. Y por eso es muy importante reforzar la enseñanza en el hogar,
y también en la congregación. Porque un porcentaje altísimo de jóvenes criados en el Evangelio, cuando fueron a la universidad, yo no sé qué rayos les enseñaron o qué le hicieron allí, cambiaron completamente. Y este tipo que mató al muchacho el otro día, había sido criado en el Evangelio, no se olviden de eso. Un muchacho criado en el Evangelio, que cuando fue a la universidad, como decimos en España, le comieron el coco, yo no sé qué rayos le hicieron, y fue capaz de cometer un crimen atroz delante de miles de personas. Así que no estamos exentos de que nuestros hijos, criados en el Evangelio y llevados en la panza antes de su nacimiento, y que venían aquí a la congregación, por allí nos encontramos de que ahora son ateos, ahora son agnósticos, ahora creen en esto o creen en aquello. Hermanos queridos, el diablo está tratando de robarnos uno de los tesoros más hermosos que tenemos en nuestras congregaciones, que es la juventud, la adolescencia y los niños. Y tenemos que... ¿Qué estás leyendo? A ver, trae para acá. ¿Qué estás viendo en internet? Que te digan lo que sea, pero tú eres el responsable, no el Estado, no el gobierno, no el profesor. Tú eres el responsable de velar por la educación espiritual de tu hijo. La iglesia es un refuerzo, pero los padres son los responsables de transmitirle al hijo la fe, la confianza, el amor, la devoción y el respeto por la palabra de Dios y por el Señor en el hogar. Y eso lamentablemente se ha ido diluyendo y se ha ido perdiendo. Y creemos que la iglesia es la que le tiene que enseñar las escrituras al niño. Y creemos que la iglesia es el que tiene que hacer de ese niño un varón de Dios. No, mi hermano, es usted como padre el que tiene que hacer que su hijo ame al Señor. Y es usted como madre la que tiene que cuidar de sus hijos, para que el día de mañana sean más espirituales y mejores creyentes que lo que nosotros hemos sido en esta generación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú eres un eslabón más de la cadena. Esto no empezó contigo. Detrás de ti hay historia, detrás de ti hay vidas, detrás de ti hay mucha oración, esfuerzo, lágrimas y sacrificio para que tú llegaras hoy a ser nada más y nada menos que el pastor de la iglesia más grande que jamás existió en el siglo I, como fue la iglesia de Éfeso. Así que pelea la buena batalla de la fe, como dice aquí, echa mano de la vida eterna, para la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, el apóstol Pablo no solamente le da a él consejos personales, él está hablando de pastor a pastor, sino que además le dice a Timoteo que tiene que haber una actitud constante y permanente en todo creyente, pero más en uno que sirva al Señor, y la hemos leído en el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, la actitud es lo que marca la diferencia en la vida de un creyente maduro o inmaduro. Estoy haciendo una lista a título personal, aún no la he terminado. ¿Cuántos tipos de creyentes menciona la Biblia? ¿No? ¿Se han percatado de eso? Cristianos niños, cristianos débiles, cristianos inmaduros, cristianos carnales. Es interesante notar porque la Biblia nos habla de que sí, hay muchos creyentes en las congregaciones, pero no todos están en el mismo nivel de madurez, de crecimiento, ¿verdad? Ya sabemos que el conocimiento tiene sus límites y la fe y todo eso. Pero hermanos queridos, aquí la palabra de Dios nos dice que la actitud de contentamiento, de satisfacción, de gratitud a nuestro Dios, teniendo dos cosas vitales y fundamentales en la vida, como es el sustento y el abrigo, eso tiene que producir en nosotros una tranquilidad de saber que Jehová es mi pastor y nada le faltará. Amén. El gran problema es cuando el hombre ha querido ir más allá de lo que Dios le dio. Cuando personas que ya tenían su territorio, esto es un tema muy interesante, y muchas guerras se podían haber evitado si los pueblos que recibieron su heredad, que recibieron su territorio, se hubieran conformado con lo que Dios les dio. Las 70 naciones que aparecen en el libro del Apocalipsis recibieron en un principio un territorio donde tenían de todo para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder hacer sus negocios, agricultura, ganadería, pesca o lo que fuera. Cuando esas naciones, llámese Portugal, Inglaterra, España, Francia, la que sea, querían ir más allá de sus fronteras y querían apropiarse de lo ajeno, ahí vienen los líos y las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que saber cuál es nuestra frontera espiritual. ¿En qué terreno yo me puedo mover, permítame la expresión, como pez en el agua? ¿Y en qué terreno es mejor que no te metas?
Porque Pablo menciona varios aspectos referentes a lo que estoy tratando de compartir ahora. Pablo dice, yo fui una persona que como perito arquitecto, él se autodefine de esa manera, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero tengo que reconocer que después de mí vino alguien que sembró en lo que yo ya había preparado. Y ese fue Apolos. Yo sembré, Apolos regó, pero en definitiva el crecimiento ni él ni yo lo dimos, sino fue el Señor. Por lo tanto, Pablo reconoce cuál fue su papel, cuál fue su función maravillosa, pero también tiene que reconocer, y de hecho lo hace, que después de él vinieron otros ministerios que también ayudaron a la obra a crecer y a desarrollarse. Y vemos, por ejemplo, a Pedro, nada más y nada menos que Pedro, hermanos. Tremendo hombre de Dios, el único hombre en la historia junto con Jesús que caminó por encima de las aguas, que cuando llega a la puerta de la hermosa y aquel hombre le está pidiendo dinero, él dice, no tengo. No le da vergüenza reconocer que no tiene en ese momento dinero. Mira, yo en este momento no tengo ni plata ni oro. Las monedas en aquel tiempo generalmente, las de valor, ¿no? Eran de plata o de oro. Pero es que no tengo plata ni oro. Y además, aunque tuviera, tu problema no se soluciona ni con plata ni con oro. No es el problema tuyo no es económico. El problema tuyo trasciende la economía. Pero lo que tengo, te lo voy a dar. En otras palabras, qué importante es saber lo que tenemos para poder servir al Señor y al cuerpo de Cristo. Pero para mí aún es más importante saber y reconocer lo que no tengo. Porque no, yo canto, yo toco, yo predico, yo así sí, ya sabemos que tú eres un crack, un fuera de serie. Pero ¿sabes lo que no tienes? Ese es el gran problema de muchos, que creen que pueden hacer de todo y Dios tiene la obligación y el deber de respaldarle en todo lo que hagan. Y Dios le dijo a Josué, desde hasta. Ojo, desde hasta, no te vayas del hasta ni desde el este, porque entonces vas a meter la pata. ¿Por qué devolvió la península del Sinaí Israel en la guerra de los 6 días? ¿Por qué la devolvió si había conquistado? Porque el Señor no le prometió la península del Sinaí al pueblo de Israel. Le dijo, desde aquí hasta allá. Y este territorio yo no te lo he entregado, por lo tanto devuélveselo a los egipcios. Y lo tuvo que devolver. Y es muy importante que tú, a lo largo de tu vida, y esta iglesia, sepa cuál es el límite que el Señor nos ha dado. Y en ese territorio Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar. Pero no te salgas, ¿eh? No te salgas porque vas a perder dinero, vas a perder tiempo, vas a ilusionar a la gente con cosas que no son de Dios. No, pero es que la iglesia de al lado la hizo, sí, ellos sí, pero tú no. Porque tú no tienes que imitar a la iglesia de al lado. Tú no tienes que imitar a los pastores, tú no tienes que importar un método de Colombia, de Corea, de América o de donde sea y traerlo aquí para que funcione y crezca la iglesia. Es que Dios no es un Dios de métodos. Dios es un Dios de relación personal. Y a uno le dijo, tú vas a morir en la cruz y de esa manera me vas a glorificar a mí. Pero tú te vas a quedar hasta que yo venga. Y uno dice, pero si los dos eran discípulos, sí, pero el proyecto de Dios para Pedro era diferente al plan de Dios para la vida de Juan. Y tú no tienes que imitar ni copiar a nadie, tú tienes que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado para yo servirte? Un talento, pues con un talento te serviré. Pero si me has dado 5, con 5 tendré que servirte. Y si me has dado 10, con 10 tendré que servirte. Por lo tanto, ni se tiene que sentir inferior el que recibió 1, ni superior a nadie el que recibió 10, sino que cada uno conforme a su capacidad ministra en el cuerpo de Cristo, pero al fin y al cabo el crecimiento y la honra se la lleva siempre el Señor. Y el Señor le dice a Timoteo, cumple con tu llamado, no con el llamado de Tito, no con el llamado de Priscila y Aquila, no con el llamado de Silas o de Bernabé, sino cumple con tu llamado y cumple con tu ministerio. No vivas 2 vidas al mismo tiempo, porque no se puede vivir 2 vidas al mismo tiempo. Tú tienes que descubrir para qué te capacitó, para qué te llamó el Señor y en qué área Dios te va a usar. Y en ese área Dios te va a bendecir y respaldar. Pero como te salgas de ese marco, de esos parámetros que yo establezco para tu vida va a ser un auténtico desastre, que es lo que lamentablemente hemos visto muchas veces, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
el materialismo. Fíjense hasta qué punto el dinero a lo largo de la historia fue algo tan poderoso que se utilizó para cosas tremendamente destructivas como guerras y tantas cosas, ¿verdad? Pero los griegos, que lo adoraban todo, llegaron incluso a levantar un altar, que Pablo lo conoció y lo visitó en el Areópago, en Atenas, cuando una mañana, dando un paseo por la ciudad de Atenas, capital de Grecia, le dijo a los atenienses: observo, me he percatado de que soy gente muy religiosa, porque incluso he visto un altar con la inscripción al Dios no conocido. Yo os vengo hoy a hablar del Dios no conocido. Ustedes conocen a Afrodita, Artemisa, a Ceres, a Zeus, a tantos dioses, a Baco, el dios del vino, pero ustedes no conocen a ese Dios desconocido al cual yo les voy a hablar. Pero tenían un Dios que lo llamaban Mamón. Y el Dios Mamón era el Dios del dinero. ¿Qué te parece? El Dios del dinero. Bueno, hoy en día tal vez no tenemos una estatua que diga el Dios del dinero, pero en los billetes que ustedes usan aparece el nombre de Dios. In God we trust. ¿Lo dije bien? Oh yeah, my friend. In God we trust. ¿En qué Dios, querido? ¿En Mamón? Porque el Señor dijo: no puedes servir, y lo dice en griego, no puedes servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Porque un amo no puede tener dos señores: o sirves a uno o sirves al otro. Y vosotros no podéis tener a dos dioses como cabeza y como cobertura de vuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de ser siervos del dinero, lo que hacemos es que lo utilizamos para la honra y la gloria del Señor, y no dejamos que Él nos controle a nosotros, sino que nosotros, con la sabiduría de Dios y con la experiencia y con el conocimiento de la palabra, utilizamos el dinero como en un momento determinado utilizamos un micrófono, una batería, un piano, una guitarra, un proyector o lo que sea, un instrumento más, pero no el más importante ni el más poderoso, sino un instrumento más que no me va a controlar a mí, sino que yo lo voy a usar para la honra y la gloria de mi Señor. Y por eso en la Biblia la palabra dinero, la palabra dinero aparece. La palabra dinero está en la Biblia, búsquela para que vea. Y por eso en la Biblia el Señor le enseñaba a su pueblo, y Timoteo tiene que enseñarle a los líderes de la iglesia, a los futuros diáconos y a los futuros obreros, que no tienen que ser amantes de ganancias deshonestas, porque entonces has caído en la red, has caído en la trampa, y entonces en vez de moverte por fe, te mueves por amor al dinero. ¿Os suena esto hoy en día? Suena, ¿no? Entonces el Señor en su palabra dijo: lo que tienen que hacer ustedes es esto, esto, esto y esto. Y Él les enseñó en el Antiguo Testamento una forma de mantenimiento, no de extensión. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene visión, digamos, evangelizadora. El judaísmo es una religión, un modelo, un estilo de vida que lo que pretenden es mantener su cultura, mantener sus ritos, mantener sus tradiciones y ceremonias, pero que no se metan otras naciones, pueblos, culturas o personas ajenas a ellos. Y por eso el sistema famoso del diezmo era un sistema para mantenimiento de la casta levítica, para que estos que no habían recibido tierra, que no podían sembrar, que no podían cultivar, que no podían tener animales, entonces ¿de qué vive esta gente? Bueno, pues entonces las demás tribus, las demás familias separarán un porcentaje de vez en cuando para que esta familia, que solamente se debe de dedicar a los asuntos espirituales y ministrarles a ustedes, puedan tener su sustento. Pero era un sistema económico extraordinario, porque todos daban lo mismo, el diezmo lo daba todo el mundo igual, uno mayor cantidad, menor cantidad, pero la proporción era la misma. Pero era un sistema para mantenimiento del templo, para mantenimiento de los levitas. Pero es que nosotros no solamente queremos mantener la obra, ¿me explico? Porque si solamente queremos mantener la obra, se nos fue la visión. Y el Señor dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya no solamente mi iglesia, mi luz, mi agua, mi teléfono, mi batería, mi micrófono, mi piano. Bueno, pero esa es la vida cristiana. Todo mi.
No, la vida cristiana tiene una proyección fuera de las paredes de la iglesia. Y si nos movemos con el sistema única y exclusivamente del Antiguo Testamento, que era una maravilla, pero que solamente era para el mantenimiento de la obra no va a ascender, sino va a crecer, porque tendrá sus límites. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento dice: ahora todo es del Señor. De tal manera que ahora no soy yo el que administro, digo, bueno, ya cumplí, ya está, ya me quedo tranquilo. Ahora el Señor dice: no, ahora todo lo que pongo en tus manos, todo es mío. Y ahora entra otro principio, que es el de la generosidad, donde todo es del Señor, y donde teniendo ropita y la arepita, estamos contentos con esto. Ay, no, pero yo no puedo vivir así, hermano, que yo vivo en América. Pero es que el Dios de América es el Dios de Europa también, ¿eh? Y es que yo quiero todos los años cambiarme de coche, yo quiero tener 500 pares de zapatos, y quiero... Claro, usted quiere, pero la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces el Señor nos da más por amor y por misericordia, no por nuestros méritos. Pero la cruda realidad es que nosotros, si tuviéramos simplemente un plato de comida al día para comer y un techo para cobijarnos, tendríamos que ser la gente más agradecida y feliz del mundo. Pero la avaricia, la codicia de tener hace que muchos cristianos estén de deudas hasta el cuello. Y por eso algunos, cuando me dicen: yo quiero servir al Señor, lo primero que le pregunto es: ¿cuánto debes? Pues debo esto, la tarjeta. Digo, no sirve para servir a Dios, porque eres un esclavo del sistema. El sistema te ha atrapado, y tú, ¿en qué estás pensando cuando te vas a la cama? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo pago aquel? Y ahora un trabajo aquí, y ahora un trabajo allá. No eres libre, eres un esclavo del sistema faraónico del mundo. Y hasta que no seas liberado, no puedes ser usado. Y no hablo de demonios, ni mucho menos. Hablo de tener libertad, de poder servir al Señor y dormir tranquilo y no deberle nada a nadie. ¿No dice la Biblia: no debáis a nadie nada? Pues el primer consejo que le doy a todos los que quieren servir al Señor es: paga todas tus deudas. Y después hablamos. No le debas a nadie nada, para que mañana desde el púlpito alguien no te diga: sí, pero es que este me pidió la semana pasada $1,500 y aún no me lo devuelve. Y el mes pasado me dijo que me iba a pagar la renta y lleva 3 meses sin pagármela. Y a veces Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Claro, a veces Dios hace milagros, pero lo normal es que los principios bíblicos, al aplicarlos en nuestra vida, el Señor nos va a guardar de deudas, de malas decisiones y de una mala utilización de nuestros recursos. Así que, mis queridos hermanos, yo en esta mañana, como palabra final para todos ustedes, es el último versículo de esta carta, que dice: la cual, profesando alguno, leo el anterior: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guárdalo. Evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Que la gracia del Señor sea contigo. Algunos se desviaron de la fe porque no pusieron en práctica ni la doctrina, ni el contentamiento, ni la santidad, ni el orden, ni la obediencia. Y entonces puedes leer en la segunda carta de Pablo, segunda de Timoteo, que es la última que él escribe, y dice: escucha bien esto, Timoteo, quiero que sepas que cuando me sacaron de la mazmorra y me llevaron a hacer el primer careo, el primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Pero Pablo, con lo famoso que tú eres, y no estaba allí Adán, y no estaba Fabio, y no estaba Joel, y no estaba Gregorio, y no estaba Daniel, nadie, ni el Tato estaba allí. Nadie. ¿Y Demas? Demas, que siempre estaba pegado a ti, que era el que te llevaba la mochila, que te cogía las gafas. No se preocupe, pastor, yo tengo las gafas, ya tengo... Y no estaba Demas allí, dice, no, se fue. ¿Y a dónde? Dice, al mundo. Al mundo. Hombre, claro, es que cuando eres famoso todo el mundo se te pega como las garrapatas. Pero ahora Demas dice, estar con este. ¿Y qué me va a dar a mí este? Dices, Demas se fue al mundo. ¡Qué desastre, Dios mío! Es que las pruebas cubren o descubren. Y en este caso las pruebas, la presión, descubrió el corazón de Demas. Bueno, y Alejandro, aquel que era tan agradable y tan cariñoso y tan servicial, Alejandro, ay, cuídate de ese hombre, me causó muchos males, guárdate de ese, es un peligro. Wow. Ninguno estuvo a mi lado.
Pero tengo una buena noticia, Timoteo. El Señor sí estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas Él. Y pude predicar la palabra de Dios y me guardó del león, del diablo, de Satanás. Y me libró y me librará. Y terminaré mis días diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me han abandonado todos en el momento más duro y difícil de mi vida. Pero el Señor, que dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no me abandonó. Y esa es la fe y la confianza que tenemos. Que cuando todo en la vida nos falle, incluido hermanos, iglesias, pastores, etcétera, el Señor siempre estará a tu lado. Y si en esta mañana hay alguien aquí de esta congregación o de otra, no lo sé, o has estado aquí en esta mañana por primera vez, quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama y murió por ti en la cruz. Y quiere sanar las heridas de tu corazón. Y quiere que salgas de aquí diciendo: Señor, gracias, porque sé que tú me amas. Y así como a mí me han herido, a ti también te hirieron. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, no enseñó heridas sangrantes, abiertas, sino que enseñó heridas cicatrizadas. Y dijo: mirad mis manos.